Bienvenido y bienvenida a Humanamente Increíbles, un espacio en el que aprenderás a través de experiencias de humanos como tú y como yo, cómo han cumplido sus sueños y metas más grandes y qué es lo que los hace únicos en este mundo. Este podcast es una invitación a que mires y reconozcas dentro de ti esa chispa que te llevará a vivir tu vida al máximo y descubrir tu propósito. Mi nombre es Priscila Guillén y mi intención es mostrarte que la vida de tus sueños existe y es posible para ti, porque somos humanos y cada uno a su manera es increíble. Hola a todos y a todas, estoy muy contenta de tenerlos aquí en este nuevo episodio de Humanamente Increíbles y contarles un poco más de mi historia y de lo que ha pasado en estos últimos 7 meses, que ha sido como un proceso de reinvención para mí, para este proyecto y para todo lo que está a mi alrededor y en mi vida. Así que empecemos. Si es que no me conocías de podcast anteriores o no has visto las redes sociales de Humanamente Increíbles, te cuento, mi nombre es Priscila Guillén, soy ecuatoriana y este momento estoy muy feliz de decirte que estoy viviendo en Canadá. Pero este proyecto no empezó de la noche a la mañana, no sucedió tan fácilmente como creíamos que podía ser y como la mayoría de personas dicen. Y bueno, para darte un poco de background, te cuento que yo vengo de Ecuador. Mi historia de reinvención, si bien como que se profundizó en estos últimos 7 meses, en los cuales pasé de vivir a Ecuador y vine acá a Canadá, creo que va más allá de este tiempo, ya que son 5 años en los que vengo trabajando en mi autodescubrimiento, en conocer cuál es mi propósito y cuestionarme la vida para ir a conseguir y buscando siempre la vida de mis sueños. ¿Cuándo empezó mi historia de reinvención? Te cuento un poco qué pasó antes. Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, siempre fui una niña muy aplicada, siempre fui una persona que hacía todas las tareas, que cumplía con todo, que buscaba siempre tener la mejor nota, no fallarles a mis papás, a mis profesores, a mis amigos. Entonces, como que siempre traté yo de complacer a alguien más para sentirme aceptada, valorada o amada. En ese periodo de mi vida, yo creía que el valor que yo tenía como persona estaba fuera, ya que provenía del reconocimiento o la aceptación de alguien más. Entonces, por eso siempre sentía como un vacío y tenía momentos de mucha soledad, mucha tristeza, en los que yo decía, no sé para qué vine en este mundo, no sé cuál es mi propósito de vida, no sé ni siquiera cómo encontrarlo. Al pasarme todo esto, yo iba por mi vida como en piloto automático, creía que todo tenía un ciclo y era básicamente lo que me decía la sociedad, que no, que primero tienes que estudiar en el colegio, luego escoger una carrera que normalmente te ponen tus papás, entonces estudias la carrera que escogió tu familia y después, si es que quieres, y después ya tienes que empezar a trabajar. Esa fue mi historia. Fui una de las mejores estudiantes en la universidad. Tenía muy buenas amistades, tenía una vida muy acomodada y creo que tanta comodidad y tanta monotonía básicamente despertaron en mí este cuestionamiento de decir, bueno, ¿y qué más hay en la vida? Sucede que cuando ya me graduó de la universidad, que fue en el 2016, no sabía qué más iba a hacer. Lo seguro era que iba a trabajar, entonces tenía mi trabajo. Ya había presentado mi proyecto de graduación, ya salí de la universidad, entonces me dediqué ya a tiempo completo a mi trabajo. Sin embargo, me estaba dando cuenta, bueno, los primeros meses súper emocionada porque dije, bueno, estoy trabajando, estoy produciendo y ya no tengo que estudiar más para pruebas, exámenes ni hacer ensayos. Estaba contenta por ese lado. Pero con el pasar de los días me estaba dando cuenta que mi vida era súper monótona, que si bien me levantaba para hacer deporte, para leer o para hacer cualquier actividad muy temprano en la mañana, era eso, después alistarme para salir al trabajo, luego el trabajo, una siesta al mediodía, después del almuerzo, después trabajar de nuevo y volver a la casa para hacer algo que me gustaba. Y veía que esto se repetía cada semana y que en el trabajo ya estaba aburrida, entonces siempre esperaba al fin de semana
para aprovechar y hacer las cosas que me distraían o que me gustaban. Y así se repetía la siguiente semana. Empezaba el lunes, yo súper cansada porque hice tantas cosas el fin de semana que el lunes quería otro día más para descansar, pero tenía que trabajar. Y posteriormente, mientras pasaban los días, siempre estaba esperando que sea el viernes o el sábado para empezar a hacer todo eso que en verdad a mí me gusta. Y yo me cuestionaba y decía, no puede ser que la vida sea así. No puedo conformarme con esta vida de adulto que claramente la mayoría de personas a mi alrededor tenían y que decían que era mejor tener un trabajo que nada, mejor algo malo conocido que algo bueno por conocer, y que básicamente si es que ya estudiaste tu carrera, pues eso es lo que tienes que aplicar y tienes que ver, analizar la situación conforme a tus ingresos, a cuál va a ser tu futuro, el futuro de tus hijos o de tu familia. Entonces yo me cuestionaba y decía, bueno, entonces capaz que yo no estoy preparada para esta vida, porque todavía cuando me gradué de la universidad, yo decía, bueno, voy a explorar el mundo, voy a conocer, voy a viajar, pero luego la realidad viene y tienes que trabajar y tienes únicamente 15 días al año para viajar o hacer eso que te gusta. Entonces yo me cuestionaba y me encontré una noche hablando con mi mejor amiga. Ella también no quería vivir ya en Cuenca y ambas estábamos preguntándonos, pero es que debe haber algo más. ¿Qué estamos haciendo o qué es eso que no vemos? Está afuera, pero no como que conectamos. Para mí fue una excusa decir, bueno, voy a ver qué más puedo estudiar. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer mi maestría. Y desde ahí como que ya le puse un poco más de chispa a mi vida, porque la maestría yo nunca la había planeado. De hecho, yo siempre pensaba cuando les veía a mis compañeros participando en eventos, que recolectando certificados, y todos ellos decían que era para armar su carpeta, su hoja de vida y para que luego les acepten ya sea en una maestría o en un trabajo. Yo la verdad nunca le vi eso necesario, ni tampoco le vi el gusto de estar haciendo algo que no me gusta, como ir a una convención o algo sobre un tema que no me llama la atención, solamente por el título, por el cartón. Entonces, cuando nace esta idea de la maestría, yo me sorprendí porque no tenía en mi radar eso. Entonces, y mucho menos el lugar, el país en el que fui a hacer esta maestría. Porque si bien es algo que yo me avergüenzo, pero les cuento porque aquí no hay nada más que transparencia. Yo siempre decía que no, que a Europa yo nunca iba a ir, que iba a ser el continente el último al que yo visite, porque me llamaba mucho más la atención Asia, África, Oceanía y hasta toda Latinoamérica. Yo me hubiera recorrido 1000 veces más que Europa. Pero resulta, como es la vida, uno siempre cambia y siempre pasan cosas inesperadas. Resulta que yo quería estudiar en un país de habla inglesa. Sabía muy bien que fui descartando los países, o sea, sabía que si bien o era Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Entonces yo veía como los pensums, cuánto tiempo duraba cada programa, los costos, y fui descartándolos. Y dije, y el que duraba menos, y obviamente era menos del dinero que necesitabas para ir a estudiar, era en Inglaterra, en Reino Unido. Y yo no tenía idea de este país, yo no tenía idea, nunca había estado en Europa. Sin embargo, escogí irme allá y la verdad es que me dejé sorprender. Lo que sucede es que yo nunca en mi vida había hecho un trámite por mí misma. Nunca había hecho algún papeleo, aplicación de visa o aplicación a una universidad sola. Siempre fue con la ayuda de alguien más. Y esta vez fue tanto mi deseo que yo misma empecé a averiguar. Yo misma mandé todas las aplicaciones, me decidí cuáles universidades, qué iba a estudiar, y todo me fue saliendo tan fácil, pero parecía algo como que yo no creo, no sé si es que había otra persona que tal vez sufrió en el proceso, pero a mí se me fue dando tan fácil que yo decía, no, esto es una señal del universo de que en verdad me tengo que ir allá. Y bueno, muchos tal vez digan, ay no, pero si aplicar a una universidad es muy fácil. Pero yo a mis 24 años no era tan independiente como lo soy hoy.
Así que eso fue una súper hazaña para mí, que me lancé y la verdad es que todo fue saliendo. Fue muy chistoso cómo había aplicado a 4 o 5 universidades cuando tuve un profesor que me dijo, no, es que en Inglaterra es muy difícil el proceso de aceptación y tienes que aplicar mínimo a 10 universidades para que te nieguen 9 y una de ellas te acepte. Y yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si es que tengo muy buenas notas, si es que ya di mi examen de inglés, pasé, o sea, cumplo los requisitos, ¿por qué no me van a aceptar? Y en verdad, escogí 4 universidades al final. De las 4, una aplicación no se fue porque me había olvidado de pagar el fee, el costo de la aplicación, entonces esa se descartó por mi olvido. Y las otras 3 me aceptaron, 2 con oferta condicional, es decir, que yo tenía que mandar los documentos a Inglaterra antes de que ya me digan, sí, venga, le mandamos los papeles para su visa y tanta cosa. Y una que era como una oferta incondicional. Entonces observé esa, dije, esa es la más como que fácil, me está abriendo las puertas y apliqué directamente a esa. Entonces así fue como escogí mi universidad y terminé yéndome a un país en el que jamás me imaginaba estar. Y la verdad es que ese fue el inicio de esta historia de cambios, de reinvención, de descubrir qué era lo que me gustaba y me apasionaba en verdad en esta vida. Cuando ya me fui a Inglaterra, no, la verdad es que no me creía, ya había pasado como que algunas despedidas con amigos, con familiares, y no me creía que me estaba yendo, sino hasta cuando en verdad me subí al avión y luego aterricé en Manchester. Ahí fue cuando dije, en verdad ya, mi vida cambió, aquí ya se acabó todo, o sea, aquí no conozco a nadie, estoy sola y empiezo de cero y me abro a todas las oportunidades. Recuerdo muy bien, no siempre fue fácil, pero recuerdo muy bien esta noche en la que yo creo que esa fue la noche que determinó cómo iba a ser todo mi journey, mi viaje, mi vida durante este año y medio que iba a vivir fuera de casa, fuera de mi país. Era la primera vez que salía, nunca me había ido de intercambio. Y si es que yo me pongo a pensar en cuál es la noche que decidí que todo iba a cambiar, que iba a dejar de ser esta persona tímida, que se creía introvertida, que no compartía su historia, que no hacía amigos. O sea, en esta noche que decidí dejar todo eso de lado y reinventarme y salir y mostrarme como en verdad soy, recuerdo que fue la tercera o cuarta noche desde que había llegado. Recuerdo que tenía un grupo de amigas de las cuales 2 eran chinitas y una era, creo que era estadounidense. Pero sin embargo, como que no teníamos esta conexión tan grande, no teníamos este feeling, entonces las conversaciones no eran fluidas, no me sentía tan bien, entonces esta noche me senté a llorar. Lloré porque dije, ay, es que no voy a tener amigos, es que no voy a conseguir a nadie, que no voy a encontrar al amor de mi vida y voy a terminar sola y que voy a hacer aquí un año yo sola. Bueno, la cuestión es que me puse a llorar y me permití llorar y ponerme en el peor papel de víctima. Sin embargo, pasó un rato y ya me calmé y me pude dormir. Al día siguiente me levanté y con todas las ganas, con todo el optimismo y con toda la fuerza me dije, a ver Priscila, vas apenas 4 días, no puedes esperar haber conocido a la gente que quieres conocer en 4 días, todavía te queda un año por delante, así que espera. Las cosas se van a ir dando poco a poco y vas a lograr conocer y hacer esos amigos que tanto quieres. Y la verdad es que así fue. Desde ese momento toda mi vida cambió, toda mi perspectiva de cómo socializar, cómo hacer amigos, cómo abrirme a las oportunidades y descubrir nuevos caminos cambió por completo. Entonces, en este año, lo que hice fue básicamente decirle sí a todas esas nuevas cosas que yo no había intentado, que yo no había hecho antes. Por ejemplo, en la universidad había la unión de estudiantes en la que te vendían estos boletos que se llamaban Give It a Go, como que inténtalo. Era una oportunidad en la que tú le decías sí a una actividad que aunque no hayas practicado antes, no necesitabas ser experto,
sino como que te abrías para que tú puedas aprender y ver si es que te gusta, entonces sigues en ese club o sigues haciendo esa actividad como cada semana o simplemente solo vas una vez y ya. Y ahí fue cuando en verdad fui a patinar sobre hielo por primera vez. También salí con mis amigos, fui a comer comida exótica por primera vez. Exótica para mí era un kebab y tantas otras cosas que yo decía, no he comido, no he visto, no he conocido tantas cosas como que del mundo y que en apenas un mes estaba logrando y conquistando y saliendo de tantas zonas de confort que yo misma me había puesto y esta burbuja de cristal que me encerraba y que no me permitía ver todo lo que había afuera. Entonces, así fue como viví este año. En todo este año, la verdad fue que sí, me abrí tanto a conocer a nuevas personas y me abrí también al amor. Me abrí al amor en la medida de que podían pasar muchas cosas, porque esta persona que yo conocí, que ahora es mi esposo, Esteban, estaba ya terminando su estudio, ya terminaba su maestría cuando yo recién empezaba la mía. Y a pesar de todo eso, de no saber qué iba a pasar con nosotros, porque él es colombiano, no sabía si es que él iba a volver a Colombia, a pesar de eso, decidimos empezar la relación más bonita y creo que la más verdadera que he tenido en mi vida. Y me lleno de felicidad porque si bien la gente me decía, de mi país me decía, no, cuidado, enamórate con la cabeza, no con el corazón, porque no sabes hasta cuándo se quede ahí, ya sabes que su visa es hasta enero, era octubre, ya sabes que su visa es hasta enero y luego se va a ir y luego vas a quedarte con el corazón roto. Y lo que yo pensaba en ese tiempo era, bueno, o sea, si es que se me tiene que partir el corazón en dos, prefiero que se me parta de alguien que yo sé que valió la pena que de otra persona a la que no tengo ni idea de cómo es, no conozco y como que no tengo este sentimiento y esta cercanía tan grande. Entonces, así fue como también le conocí al amor de mi vida, con el que viajamos por toda Inglaterra, por toda Europa y bueno, seguimos juntos y él está acá ahora conmigo en Canadá. Pero el punto es que fui cumpliendo con tantas cosas de mi propia como lista de objetivos, de sueños, que yo cuando estaba en el avión de camino de yéndome a Inglaterra, yo había visto esta revista que tenía unas fotos muy bonitas de destinos turísticos y decía, wow, y eso hay allá, como que eso hay en Europa, yo quiero ir. Y me dije, pasó un pensamiento por mi mente de que yo quería hacer viajes sola porque me llamaba la atención, porque quería ver qué tal era y bueno, o sea, y sin saber cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, yo ya tenía esta idea en mi mente. Y la verdad es que no fue sino hasta que ya acabé la maestría en septiembre, que me fui a vivir en Bruselas con Esteban, que era mi novio. Y ahí fue que empecé a armar mis primeros paseos y viajes sola. Hice al final como unos 5 viajes sola por lugares en los que no entendían el idioma. Me fui a Hungría, me fui a Viena, estuve en Grecia, bueno, estuve en algunos lugares en Suecia, en donde fui a visitar también a mis amigos que habían hecho cuando estaba haciendo mi maestría. Y estaba muy contenta porque descubrí que no necesito a nada ni a nadie para ser completamente feliz, porque disfrutaba mucho mi tiempo a solas, disfrutaba mucho mi propia compañía durante estos viajes. Entonces, esto como ese amor propio y esa autoestima que me faltaba muchos años atrás, lo había descubierto al convivir conmigo misma en estos viajes, al divertirme, tomarme fotos solas, hablar con extraños, decidirme levantar cada mañana para conocer más de estas ciudades y enamorarme de todo esto que estaba viendo, que nunca había experimentado en mi vida. Y así fue también como en este viaje declaré un día especial como el día de mi independencia, ya que como te había contado, yo era una persona muy dependiente, muy callada, muy
como dicen en Ecuador, de casa, a las cuales siempre su familia, sus padres les tienen muy sobreprotegidos, entonces básicamente uno no puede hacer nada solo porque algo le va a pasar, entonces yo era muy así. Sin embargo, cuando puse el pie en Inglaterra, todo fue distinto y me convertí en esta persona y en esta mujer fuerte e independiente que yo sabía que no me quería olvidar de este sentimiento. Y por eso es que también declaré un día de mi independencia, que es el 11 de cada mes, así que si es 11 cuando están escuchando esto, mándenme un mensaje y un saludito. Eh, y bueno, fue así como este año y medio casi cambió mi vida. Pero yo en mis planes tenía volver a Ecuador. La verdad es que después de la maestría decía, bueno, regreso a Ecuador a trabajar y ya, ahí no se acaba mi vida, pero ese era como que el único plan para cuando fui al exterior. Cuando regresé a Ecuador en el 2019, me había separado otra vez de mi novio porque no separados, sino como que mantuvimos de nuevo la relación a distancia, ya que mientras yo estaba haciendo la maestría, estuvimos a distancia, viajábamos, nos veíamos y los últimos meses vivimos juntos en Bélgica, pero después, al volver yo a Ecuador, él se quedó unos meses más en Bélgica. Y la verdad, cuando volví a Ecuador, sentí como que me dio el reverse cultural shock, como que choque cultural, pero a la inversa, que ya no es que sales de tu país, te vas a otro y te chocan las costumbres o la forma de ser de la gente de afuera, sino me chocaba todas estas costumbres y las como tradiciones o reglas de mi cultura de nuevo cuando estaba de regreso. Entonces aquí yo me di cuenta que ya no encajaba, que básicamente digamos que eres como un cuadrado. Cuando salí de Ecuador yo me considero que era como un cuadrado. Fui a Inglaterra y ya eran un círculos, entonces yo no encajaba, pero me fui como que redondeando mi forma, ya no era tan rígida, tan cuadrada. Y cuando volví a Ecuador, este era un cuadrado y yo casi era un círculo, entonces ya no podía encajar de nuevo. Y me sentía así, y no solamente como que con las personas que conversaba, sino ya con la seguridad, con mi entorno, con todo lo que había cambiado, porque son como Sheffield y Cuenca, son dos ciudades completamente diferentes, el entorno, como la multiculturalidad que veía allá no encontraba en mi ciudad, a pesar de que sí hay muchos extranjeros que se fueron a jubilar en Cuenca y que hablan inglés y que podría practicar con ellos, pero la diferencia era como que abismal a lo que yo vivía antes. Entonces, al volver a tratar de adaptarme, al tratar de nuevo a encajar, me estaba dando cuenta que de nuevo venía esta monotonía, este cansancio, esta insatisfacción con mi vida, porque decía, el trabajo no me hace feliz, no estoy haciendo lo que me hace feliz, no puedo viajar tanto como antes, no puedo conocer a nueva gente, no puedo salir con la tranquilidad de que no me va a pasar nada afuera, estoy como que de nuevo más restringida y de nuevo como que en esta caja de la que no puedo salir. Y justamente para ese entonces pasaron unos meses y mi novio vino a Ecuador a vivir conmigo. Y entonces la cuestión era que pasaban los meses y nosotros estábamos planeando nuestra boda para el 2020 porque queríamos que todos nuestros amigos y gente que queríamos y conocidos y familiares también de mi esposo de Colombia vengan a Ecuador para pasarnos un momento muy lindo y vernos todos después de tanto tiempo. La cuestión es que estábamos muy como que concentrados en la boda, pero no sabíamos qué iba a pasar después. Pasaron los meses, yo seguía un poco frustrada, pero bueno, decía, no, esto es cuestión de actitud, hay que ponerle ganas, que positivismo. Y bueno, no puedo negar que en estos meses también logré grandes metas, como el volver a mi pasión que era correr, y que sigue siendo, pero sino que aquí con el invierno es un poco difícil, ya está terminando el invierno, así que espero volver a retomarlo. Y logré
en el 2019 correr mi primera maratón. Esta vez fue que corrí mi primera media maratón en Ecuador, mis primeros 30 kilómetros en la vida y los primeros 42 kilómetros de toda mi historia. Y bueno, todavía me falta más, así que yo espero hacer un par más en los próximos años, si es que se puede. Y la verdad lo que aprendí de esto era que puedo ser una persona muy resiliente y una persona que si se plantea algo lo cumple hasta llegar. Y en esta maratón aprendí este concepto de que es un paso a la vez, un pie detrás del otro y así poco a poco llegas a la meta. Y este fue un logro muy grande que hasta ahora me sigue enseñando y me sigue dando mucha satisfacción y mucha alegría. Lo que sucedió después de esto fue que ya en el 2020 ya teníamos planeada la boda y pensábamos hacerle como en agosto, pero no sabíamos lo que nos esperaba. No sabíamos que una pandemia estaba ahí a la vuelta de la esquina, que ya se escuchaba en las noticias, ya se escuchaba que estaba en otro continente. Y yo pensé que eso no iba a llegar hasta Ecuador. Nadie lo había pensado. Pero curiosamente a mí me pasó algo que yo antes no había como que contemplado que era posible porque nunca me había dado el tiempo como para tener esta introspección y tener esta conversación profunda conmigo misma. Y fue que gracias a la cuarentena yo logré tener un espacio y un tiempo de más de 8 horas al día para concentrarme en qué es eso que me hace feliz, qué es lo que me motiva, qué es lo que me gusta. Hasta esa época lo que a mí me encantaba mucho era escuchar podcasts, leer libros de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de autoayuda, de crecimiento, todo eso como que me nutría. Yo decía, esta es información valiosa que todo el mundo debería saber, todo el mundo debería leer. Y cuando llega la cuarentena, me descubrí que tenía mucho más tiempo para escuchar a psicólogos, ver entrevistas, que ver YouTube, que conocer a más gente. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, si es que esto me llama tanto la atención, ¿por qué esta no es mi pasión y por qué esto no es mi trabajo? Fue ahí que también empecé a hacer un curso de innovación social que sí les había contado antes, que es la razón por la que creé Humanamente Increíbles y estamos aquí conversando. Y en este curso me llamó tanto esto de ayudar a los demás, de hacer las cosas con propósito y basados en un porqué. Y ahí fue cuando yo también me puse a pensar como que, bueno, ¿cuál es el porqué de mi vida? ¿Cuál es el sentido de todo lo que hago? Si bien estoy quejándome de que no me gusta mi vida como es actualmente, entonces, ¿cuál es ese porqué? ¿Qué es lo que me motiva y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Fue ahí que empecé a analizar varias ideas, venían a mi cabeza como que, bueno, ¿y qué tal si me abro una cafetería? ¿O qué tal si me pongo una librería? ¿O qué tal si me pongo algo que me permita conectar con personas, estar como que tener más tiempo para socializar, para conversar y que me dé un poco más de libertad para yo hacer lo que yo quiero, lo que me encanta, que es formarme? Y entonces me ponía a pensar, bueno, pero si es una cafetería, entonces no pudieras viajar tanto como quisieras. Si es una, no sé, una librería o lo que sea, vas a tener que estar ahí pendiente que todo el tiempo esté abierto. Y dije, bueno, ¿y qué más puede ser? Y así fue como nació este proyecto que es Humanamente Increíbles, de este deseo de querer impactar la vida de los demás, de mostrar historias de humanos, historias reales de gente que tiene un sueño, que busca, que cree en sí mismo en primer lugar, tiene este sueño, sabe lo que quiere hacer, cree en sí mismo y trabaja día a día para conseguirlo. Y así fue como con mi esposo, con mi novio en ese tiempo, empezamos a hacer entrevistas a gente que admiramos mucho y a escribir blog posts y a crecer un poco la comunidad que estábamos formando en ese tiempo. Después de eso, ya se acercaba la fecha de nuestra boda, así que estábamos
primero dudábamos de que si hacerla o no, porque todavía teníamos muchas restricciones. La gente de afuera no podía ingresar al país, ni nosotros podíamos viajar. Entonces, pero ya teníamos todo listo, incluso el anillo ya estaba con la fecha que habíamos organizado. Y la verdad es que el hecho de casarnos no era más, no era tan en sí, lo importante no era la boda, la forma en la que lo celebremos o con quién lo celebremos, sino era como la unión de por fin ya estar juntos, de no tener que vivir el uno en una casa, el otro en otra, y el uno trabajando en una ciudad y la otra persona se queda en casa. Esta distancia como que ya queríamos eliminarla y por eso dijimos, bueno, si es que para hacer eso, gracias a las tradiciones de mi ciudad, tenemos que casarnos, pues hagámoslo, porque igual en nuestros planes estaba, o sea, él ya me había pedido la mano como hace un año y no podíamos esperar un tiempo más porque no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. Entonces nos casamos en la mitad de una pandemia, de una forma un poco clandestina, debo decir, pero creo que ha sido como que de las historias más divertidas, más gratificantes y más felices de nuestras vidas por la forma en la que se dio, porque fue algo totalmente diferente a lo que hubiera esperado o a lo que hubiera visto si mi boda hubiera sido como la típica boda cuencana en la que sí, tienes que comprarte el vestido de $2,000, todos los invitados tienen que venir y peinarse y arreglarse por más de, no sé, y comprarse nuevos vestidos y gastar en una noche para venir a la boda como $600. Y claro, a mí me encanta la fiesta, así que hubiera gozado de estar ahí con mucha gente y bailando y todo, pero al final yo sabía que mi sueño no era la boda, mi sueño no era el vestido, mi sueño era esa persona con la que ya me iba a casar. Así que no podía esperar más y así fue. Entonces es otra muestra de que sí puedes cumplir los sueños y que no importa qué pase, no importa qué esté sucediendo a tu alrededor, si es que tú quieres algo, en verdad solamente hazlo. Y bueno, después de esto, pasó el tiempo y nosotros teníamos la idea de venir a Canadá desde inicios del 2020, pero con la cuarentena, con la pandemia, todo este trámite, todo este proceso se retrasó. Y así fue como en el 2021 ya habíamos enviado nosotros nuestra primera aplicación para venir a Canadá y nos rechazaron porque nos descuidamos, un documento salió mal y bueno, en últimas dije, ya nada, ¿qué podemos hacer? Ya intentemos aplicar otra vez y esperemos a ver qué pasa. Y ahí fue cuando en verdad seguía viendo mi vida como, sí, tenía mi proyecto Humanamente Increíbles, estaba haciendo lo que me apasionaba, pero la mayor parte del tiempo estaba en otras cosas que no me nutrían, que no me hacían feliz. Y por eso llegaban días en los que yo me levantaba muy contenta, me levantaba feliz para empezar el día y hacer todo lo que tenía que hacer. Pero llegaba siempre en la noche ya a mi casa y me encerraba a llorar. Me encerraba muy triste porque en verdad no le encontraba el sentido, toda mi energía como que se agotaba, en la noche no quería hacer nada, veía que todo era de nuevo monótono, así como cuando me estaba planeando para irme a Inglaterra, antes de pensar en irme a hacerme la maestría, estaba sucediendo otra vez y de la misma forma. Y yo no entendía esta vez qué pasaba, qué era lo que me faltaba o por qué me estaba sintiendo así. Y fue entonces cuando empecé a ver cómo este patrón se repetía en mi vida, en mis días, y ya no eran como que unos días, sino ya eran meses. Y sucedió que yo iba donde mi psicóloga y hablaba con ella y como que le comentaba lo que me estaba sucediendo. Y ella me decía que muchas veces nosotros tenemos como estas creencias o estos paradigmas que nos creamos en nuestra mente por algo que nos dijeron, algo que escuchamos o una creencia heredada de que tenemos que hacer las cosas de una forma y que si nos salimos de ese esquema, si nos salimos de ese patrón, entonces nuestra vida no va a tener sentido o vamos a fracasar o eso no es posible.
Entonces nosotros mismos como que nos creamos esas cadenas que no nos permiten salir, despegarnos de eso que no nos está haciendo bien, de eso que no nos gusta. Y me hizo caer en cuenta de eso. Y me decía, puede que sea eso, que, que sea que yo mismo me estoy como con esas cadenas y estoy en el lugar en el que no debo estar, o también puede ser mi actitud. Entonces, y ella me decía, el 90% de veces que la gente me dice eso, el 90% yo les recomiendo que analicen como cuál es su actitud, cuál es su perspectiva de lo que está pasando, y si es que luego ya cambian la actitud, normalmente ya todo mejora a su alrededor. Pero en mi caso, yo había hecho eso. Dije, ok, echémosle ganas, vamos con todo, empieza el lunes, vamos a hacerlo. Pero veía que en verdad no pasaban ni unas horas que yo volvía a sentirme como me sentía antes. Yo ya sabía que no era cuestión de actitud. Pasaron las semanas y fui comprobándolo cada vez más. Y así fue como dije, no, ya esto se tiene que terminar, tenemos que ver una forma de salir de Ecuador, de irnos al lugar en el que habíamos planeado vivir, que es Canadá, y ver como que qué estrategias, cómo usar y cómo planificar mejor nuestro tiempo. Así fue como seguimos organizando, y en agosto yo volví a tener como que otra de estas crisis en las que me sentía muy mal, y esta vez ya ni siquiera decía, bueno, siquiera tengo mi propósito, está mi proyecto al que le echo ganas, en el que yo comparto mi experiencia y en el que quiero iluminar la vida de muchas personas. Ya no, como que eso ya no me prendía el alma, sino me echaba simplemente a decir, es que no soy buena para nada, es que no me ha servido de nada, es que no puedo cambiar la situación en la que vivo, todo me parece igual, ya no estoy conforme con nada, no soy feliz, ¿qué pasó con mi chispa? ¿Qué pasó con lo que aprendí en Inglaterra? Bueno, me cuestionaba y me ponía en este modo de víctima de la vida, y yo misma también siendo mi victimaria, culpándome de todo lo malo que yo decía que estaba sucediendo en mi vida. Fue ahí cuando en verdad dije, bueno, hay muchas personas, yo ya conocía de las leyes universales, conocía de la ley de la atracción principalmente, y decía, ¿cómo es que puedo manifestar? Me nació esta pregunta. Dije, bueno, si es que tantas personas saben de las leyes universales, ya había escuchado en muchos lugares esto de manifestar, y dije, ¿qué es manifestar? Fue cuando en ese momento que me puse a buscar qué es manifestar, que apareció en mí este episodio de podcast de Reinvéntate, en el que escuché por primera vez cómo explicaban esto de la ley de la atracción, pero no desde una forma de que, ay, sí, magia, esto se hace solo, solamente repite este mantra 1000 veces al día y vas a ver cómo se refleja en tu vida, sino todo lo que lleva atrás. Y fue cuando escuché esto que me fui interesando más y más. Y así fue cuando llegué a esta conferencia en la que descubrí mi verdadera vocación, que es ser life coach. Cuando entré en esta conferencia y vi a todas estas personas exponiendo cómo ha cambiado su vida, cómo han ayudado a otras personas, cómo a través de su historia y de todo lo que han aprendido han logrado crear este impacto y brindarles esta luz y este brillo a la vida de los demás, yo decía, es que ese es mi mensaje, eso es lo que quiero hacer con mi proyecto. Pero yo sentía que todavía me faltaba algo más como para sentirme con toda la autoridad de decir, esto me funcionó a mí porque yo lo apliqué en mi vida, porque yo lo aprendí y así es. Entonces, al entrar en esta conferencia, yo decidí y sentía cada vez más que esta era mi vocación. Después de 3 días de esta conferencia, decidí empezar el camino de transformación más grande de mi vida, que empezó en septiembre del año anterior y del cual estoy muy feliz y muy orgullosa de ser parte, porque tengo una comunidad muy linda de personas que cada día nos apoyamos y seguimos adelante y vamos aprendiendo y vamos superando barreras que hemos construido con nuestras creencias. Y la verdad es que a partir de aprender todo lo que
está todas las técnicas de life coaching y analizar mi vida y hacer líneas del tiempo y saber qué es lo que ha pasado durante mi vida, es que en verdad me he dado cuenta de todo el valor y todo esas ganas que tengo de expandir mi proyecto más allá de los límites, y que descubrí básicamente que ni siquiera el cielo es el límite, porque también en otro curso hice una amiga que está en la NASA, entonces ella sabe que ni el cielo es el límite. Entonces, como todos estos paradigmas de creencias se van cambiando, y en verdad cuando descubres quién eres en esencia, cuando descubres cuál es tu propósito y qué es eso que te gusta y que te apasiona, todo a tu alrededor cambia, todo a tu alrededor empieza a moverse, las fichas de tu rompecabezas empiezan por fin a conectar. Antes estabas queriendo poner una ficha redonda donde claramente era una ficha recta o algo cuadrado, y, y no iba a encajar jamás. Con el life coaching empecé a ver todas esas áreas de mi vida, todo eso que te estoy contando este momento. Cómo fue en verdad, a pesar de que ese momento pudieron haber sido momentos de desolación, de tristeza profunda, de miedo, cómo eso me ha traído a mí toda la luz y me ha permitido estar hoy en el lugar que estoy. Empecé esta certificación en septiembre, ya estoy a meses, ya a las puertas de certificarme, y me siento muy contenta y muy feliz porque dije, por fin encontré mi vocación, por fin encontré algo que en verdad me apasiona. Y este camino no ha sido fácil, no ha sido tranquilo todo el tiempo. La verdad es que he tenido muchas turbulencias, me ha mostrado muchas cosas que yo creía haber superado, pero todavía sigo en el proceso de superar, y es que la vida, en toda nuestra vida, no vamos a llegar, no sé si es que lleguemos a un punto en el que ya todo está resuelto y no hay nada que hacer, nada más que explorar. Yo creo que este camino de la vida es una transformación y un cambio continuo, y en el que lo único que tenemos como certero es el cambio, porque nada se mantiene igual, todo tiene sus ciclos, todo tiene su ritmo. Y el saber todos los conceptos, todas estas leyes universales, todo el crecimiento espiritual que hay detrás de ser un life coach, me ha permitido trascender mis mayores miedos, trascender mis mayores, como ahí le llamamos, barreras del terror. Estas barreras que están al frente de nosotras, que se forman cuando tú tienes una nueva idea, un nuevo proyecto o algo que quieres, se forma ya esta barrera, porque simplemente tú le implantas a tu subconsciente una nueva idea. De esto vamos a hablar más a profundidad en otros podcasts, así que no tengan miedo, no se preocupen, pero simplemente como para contarles un poquito. Entonces ustedes llegan con esa nueva idea de esto que quieren lograr. Cuando dicen, sí, quiero lograrlo, empieza este miedo que se siente en el cuerpo, en sus emociones, en su mente. Este miedo que les dice, no, mejor quedémonos en la zona de confort o en la zona conocida, porque esta nueva idea que tenemos tal vez va a ser muy difícil de conseguir, está muy lejos, es algo que nunca hemos hecho en la vida. ¿Qué tal si fallamos? ¿Qué tal si nos salimos heridos? ¿Qué tal si muchas cosas? Todas en el campo como que de lo imposible, lo negativo y que nos hace sufrir. Entonces tenemos dos opciones: o quedarnos detrás de esa barrera, y que por un rato nos vamos a sentir bien porque ya nuestro subconsciente nos va a dejar de mandar todas estas emociones de alerta, de cuidado, nos va a dejar de estar ahí alerta para protegernos, y nos vamos a sentir bien por un momento. Pero después, si es que pasa el tiempo, seguramente nos vamos a decir, ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos intentado saltar esta barrera y conquistar ese sueño que tanto queríamos? Y es así como, en verdad, por medio de cambiar mis creencias, por medio de cambiarme de chip y de mindset, he logrado superar tantas barreras del terror, que eran cosas que yo no conocía y que nunca había tratado en mi vida, y por eso me costaban tanto. Pero bueno,
este episodio no es para decirles cuánto cuesta o cómo es, o sea, cuánto cuesta ese trabajo interior, ni cuánto deberían sufrir hasta llegar a hacer lo que quieren, sino simplemente para compartirles un poco más de mi historia, de por qué estoy aquí este día, por qué les comparto siempre en las redes sociales esto de que ustedes pueden priorizar sus sueños, pueden creerse merecedores de todo lo que quieren y que también el camino hacia su independencia y autodescubrimiento es un camino muy apasionante, muy lleno de luz, lleno de felicidad y sobre todo en el que se necesita mucha autocompasión. Es por eso que les invito a que sigan escuchando muchos más episodios de este podcast que van a venir muy pronto. Pienso hacer entrevistas a personas que admiro mucho, que yo veo y que están viviendo la vida de sus sueños. Si bien tienen muchas más metas y cosas por lograr, pero ya han avanzado y han logrado tantas cosas que seguramente, como ellos mismos te van a contar, si es que ellos se hubieran quedado en su zona de confort, en no tratarlo por el miedo a equivocarse, por el miedo a fallar o que algo les salga mal, seguramente estuvieran en este momento arrepentidos de no haberlo hecho. Pero las personas que voy a entrevistar en los próximos episodios seguramente van a aprender esa chispa en ti que te va a dar ganas de aprender un poco más, de cambiar esas creencias para que puedas saber que eso también es posible para ti. Y vamos a hablar también más de leyes universales para que entiendas cómo funcionan, que a pesar de que no las veas, todo el tiempo están funcionando alrededor de nosotros. Y bueno, no quiero hacerle más largo este episodio. Quisiera que me cuentes qué tal te pareció. Quisiera que me cuentes si es que te relaciona, si es que te resuena algo de todo lo que te he contado en este episodio de podcast. Y me encantará escucharte, saber cómo te puedo acompañar, cómo te puedo ayudar. Y puedes encontrarme en todas las redes sociales como @humanamente_inc o con nuestro nombre Humanamente Increíbles. Estoy muy feliz, muy contenta de haberme abierto, de haberte contado cómo ha sido mi historia de reinvención de inicio a fin. Y bueno, no fin porque simplemente este es hasta este momento, hasta este segundo lo que te estoy contando. Claro que hay muchas cosas más en las que vamos a profundizar, más cosas que yo sé que te van a aportar valor y que espero que puedas escucharlas muy pronto. Así que bueno, espero que en donde estés, que tengas un lindo día o una linda noche y ya nos vemos muy pronto.